Hola, soy Ernesto Pérez, fundador de la Asociación Lucha contra los Celos, y aquí les presento mi teoría sobre la glándula pineal o tercer ojo, y si lo desean, al final, si la creen coherente o no, ustedes decidirán. Gracias. Mi teoría dice que sentimos amor, celos, alegría o rabia gracias a la glándula pineal llamada tercer ojo, y la religión ha usado y sigue usando ese secreto para nuestra vida dominar. La glándula pineal está en el centro del cerebro, en el sistema límbico, y se llama así porque tiene forma de piña aplanada. Aquí la vemos. Y esa glándula, según los científicos, aparte de que parece ser el primer órgano que se forma en el feto humano sobre el día 49 de gestación, y tal vez por eso muchas culturas creen que ahí ocurre la reencarnación, esta glándula, la pineal, suelta químicamente unas hormonas llamadas serotonina, encargada de tenernos despiertos y de controlar, regular, entre otras cosas, el apetito, el deseo sexual, la temperatura corporal, etc., y que se va perdiendo con la edad, y melatonina, hormona que suelta de noche cuando los ojos envían esa información de oscuridad a la glándula pineal, y que nos obliga a dormir para que nuestro cuerpo descanse y recupere fuerzas. Melatonina que la glándula pineal segrega más en la niñez y menos en la vejez, y por eso los bebés duermen tanto y los ancianos apenas duermen. O sea, la glándula pineal es como un reloj biológico que de día nos mantiene despiertos y activos y de noche nos hace dormir y descansar. Interiormente está llena de agua. ¿Por qué se la llama tercer ojo? Por dos razones. Primera, porque al ver los sueños despiertos o durmiendo, parece que tenemos otro ojo dentro de la cabeza. Y segunda, porque desde la antigüedad se dice que con ese tercer ojo, con esa glándula pineal, se pueden ver, presentir y dominar los sentimientos humanos. También se la llama el ojo de la sabiduría. Por eso, algunas civilizaciones, religiones, asociaciones secretas, algunos gobiernos y muchos esotéricos, videntes, etc., tienen símbolos parecidos a ese tercer ojo y a esa glándula pineal. Por ejemplo, el dios Anunnakis de los sumerios con su piña en la mano, la piña también en la representación del dios Osiris de la época de los faraones, el famoso ojo del dios Horus, hijo de Osiris, un dios de la Grecia antigua con su piña en lo alto de su pirra, cristianos con su tercer ojo delante de los dos del Papa, con una gran escultura de la piña en una plaza del Vaticano y con la piña en su báculo, masones con su ojo en el interior de una pirámide, igual que los estadounidenses. Este es un dólar de ese país, el más poderoso ahora mismo de la Tierra, con su ojo encima de una pirámide como las de los faraones, quienes en su época eran también los más poderosos. Y, por supuesto, no olvidemos a esotéricos y videntes con su bola de cristal, el ojo que todo lo ve. Todos estos símbolos con la piña o tercer ojo en los humanos más poderosos y en los que la relacionan con la espiritualidad me han llevado a la conclusión de que esta glándula pineal es el órgano del cerebro donde residen los sentimientos que usaremos toda nuestra vida, como si fuera su biblioteca donde cada libro es un sentimiento. Y que usaremos toda la vida porque esa glándula, que debería cerrarse por naturaleza después de la madurez, por el fluoruro de calcio que hay en el agua que bebemos, como pasa con las cañerías de los grifos, esa glándula pineal, digo, se cierra antes o nos la cierran, aparte de sabe Dios con qué otras cosas, por el exceso de calcio que tomamos a diario con la leche, para los huesos nos dicen, y que no podemos transformar en nutrientes por no tener las enzimas llamadas renina y lactasa que perdemos a los 3 años después de nacer por naturaleza.
pues cuando el destete ya no las necesitamos, y que son las encargadas de descomponer la leche materna y convertirla en la comida del bebé. Leche que, por cierto, no bebe ningún otro mamífero después de ser amamantado, y no por ello dejan de tener fuertes sus huesos, ya que ese exceso de calcio, al no poder ser bien digerido, se va convirtiendo junto al flúor en una pasta que puede provocar colesterol, inflamaciones en el intestino, por esto mucha gente es intolerante a la leche, osteoporosis, como si a una flor la riegas demasiado, que se pudre, cosa que satisface a las millonarias farmacéuticas, que estemos enfermos para que ellos vivan en lo alto del sistema piramidal. Y esa pasta también cierra la pineal, a la que llega a través del agua que circula por nuestro cuerpo, puesto que ese fluoruro, que ya hay gente luchando para que lo quiten del agua, es como una arenilla que, aparte de ennegrecer los dientes de los niños si lo toman en exceso, va calcificando, obstruyendo, cerrando esa glándula pineal, y después de la juventud queda cerrada del todo, y cerrada ya no puede entrar ni salir ningún nuevo sentimiento. Los que sentimos en la niñez serán los que sentiremos de adultos y con la misma intensidad, ni uno más ni uno menos. ¿Por qué se guardan los sentimientos en la glándula pineal? Primero, porque, según mi teoría, los sentimientos no son naturales sino aprendidos, y todo lo que se aprende se guarda en algún sitio de nuestro cerebro. Segundo, porque los sentimientos solo se aprenden en la niñez. Y tercero, porque la glándula pineal solo está abierta en la niñez, por lo que, uniendo cabos, en esa glándula pineal están guardados los sentimientos. Y por eso se dice que con esa glándula, con ese tercer ojo, vemos esos sentimientos. Normal, están ahí. Y por estar cerrada la glándula pineal después de la juventud, es casi imposible cambiar a un adulto de amor por su religión, por su equipo de fútbol o por su país, porque ese amor, ese sentimiento se introdujo en la glándula pineal cuando estaba abierta, en la niñez, y al estar cerrada en la madurez, ese amor no puede salir, no se puede quitar. De ahí viene lo que se llama fe ciega o fanatismo, el amor incondicional por algo, aunque ese algo sea irracional, como creer en un Dios que nos ayuda de verdad cuando vemos esto o esto, porque ese amor irracional a ese Dios injusto no puede salir de la glándula pineal de adultos por estar cerrada. Y asimismo de ahí sale el terrorismo, porque el rencor también es un sentimiento que lleva a la venganza, sentimientos que tampoco se pueden quitar de la glándula pineal de adultos por estar cerrada. ¿Por qué los sentimientos son aprendidos y no naturales? Porque el bebé, al nacer, no sabe todavía qué es el amor, el odio, la ternura, el rencor, la alegría o la rabia. Sentimientos que se aprenden sintiéndolos. Es decir, si no hubiésemos sentido en la niñez el amor, de adultos no podríamos amar a nadie porque no sabríamos qué es el amor, ya que ese sentimiento no está en la glándula pineal. Y si no sentimos miedo en la niñez, no sentiremos miedo de adultos porque tampoco está el miedo en esa pineal. Y así con todos los sentimientos. ¿Cómo se aprenden los sentimientos buenos? Haciéndonos cosas buenas en esa niñez, como darnos amor, sonrisas, tranquilidad, caricias, alegría, diversión, atención, mimos, etc. En definitiva, dándonos bonitos y buenos ejemplos, bonitos y buenos valores, cosas que nos hagan sentir confianza, amistad, libertad, responsabilidad, comprensión y, por supuesto, amor. ¿Cómo se aprenden los sentimientos malos? Castigándonos. Es decir, nuestros padres o educadores, cuando creen ver actos malos en nosotros, en nuestros juegos, en nuestras inquietudes, en nuestras travesuras, en querer ser simplemente niños, o por suspender un examen o por no callarnos cuando nos lo ordenan, se enfadan con nosotros y nos riñen.
nos reprochan, nos amenazan, nos obligan, ignoran nuestros sentimientos y además nos critican, nos comparan, nos prohíben, nos gritan, nos sermonean y nos pegan, cosas que, aparte de hacernos creer en la maldad humana, por lo que luego tendremos mala conciencia por nuestros actos supuestamente malos, esos castigos nos hacen sentir, entre otros malos sentimientos como la desconfianza, tristeza, miedo y rabia. Y cuantos más castigos recibamos en la niñez, más tristeza, miedo y rabia sentiremos toda la vida. Por eso Lisa Simpson es la buena de esa familia, la inteligente, la estudiante, la fiel, la incorruptible, la científica y la luchadora por los buenos valores, porque aunque haga algo mal, nunca la amenazan, nunca la obligan, nunca le riñen, nunca le gritan y nunca jamás la castigan. Y por eso su creador, Matt Groening, quien seguro también conoce este secreto o lo intuye, la pinta como alguien importante en su vida adulta. Pero Bart, al que sí castiga a su padre y bastante a menudo, igual que éste fue castigado por su padre como en una cadena, como decía Bart, por tantos castigos recibidos pensará que es malo, ya que a los buenos no se les castiga, y actuará como malo. Tendrá baja autoestima, por lo que se verá gordo, feo o flaco, y de ahí los inseguros, acomplejados, anoréxicos, etc. Se hará mentiroso por miedo a más castigos. Se hará alcohólico para subir, elevar su autoestima, para sentirse mejor, para alegrarse, para ahogar su pena. Se hará drogadicto con drogas ilegales o legales de las farmacias para tranquilizar sus nervios y su ansiedad. Se hará pasota, apático, vago o dejará todo para mañana, porque al obligarlo y castigarlo le quitaron las ganas de hacer cualquier cosa, le quitaron la alegría, los ánimos por trabajar. Se hará egoísta y obsesionado, porque sus cosas son las únicas que le suben su autoestima. Se hará rebelde para fastidiar y llevar la contraria a quien le castiga. Se hará bipolar, paranoico o esquizofrénico, ya que un día lo amaban y otro sentía que lo odiaban al castigarlo, cosa que confundió su mente para siempre, por lo que de vez en cuando sentirá maldad en los actos de los demás, sentirá cosas malas donde no las hay. Eso son los celos, sentir maldad donde no la hay. Celos que aparecen cada X días, según el grado en que se padezcan los celos, y a lo que yo llamo estar en crisis de celos. Por lo que siempre, en todas sus crisis, sentirá maldad en los actos de los demás, se pondrá triste, se enfadará y castigará esas maldades, lo mismo que hacían con él cuando era niño. Y cuando somos muy celosos por haber sido muy castigados, en una escala siendo el 10 el más fuerte, castigaremos físicamente a todo lo que creamos malo, como a las cosas, a los animales, a nuestros hermanos o amigos, o a desconocidos, porque sentimos que nos han hecho algo malo, lo que merece castigo físico, como hacían con nosotros de niños por nuestros aparentes actos malos, que nos castigaban físicamente. O sea, y por lo general, de adultos devolvemos como un boomerang los sentimientos que nos hicieron sentir en la niñez. Si nos amaron mucho, amaremos mucho. Y si nos castigaron mucho, al final terminaremos en un despacho de abogados, llenando iglesias para consolar nuestra intermitente y eterna tristeza, salas de curanderos para que nos quiten esos malos sentimientos o para arreglarnos la vida, y consultas de psicólogos y psiquiatras por nuestros cambios de humor, por nuestros cambios de comportamiento, por nuestros cambios de personalidad, ya que un día estamos bien, tranquilos y alegres, sin crisis, y otros días estamos mal, tristes y enfadados, en crisis.
También las crisis de celos en personas de grado fuerte o más nos pueden llevar a asesinar al soltar la rabia que tenemos desde niños. Rabia que no pudimos desahogar, sacar de nuestra glándula pineal antes de que se cerrara porque éramos niños y si nos quejábamos recibíamos más riñas, más castigos. Y también la tristeza y la rabia que se siente en crisis nos pueden llevar al suicidio, por no soportar el dolor de sentir desprecio hacia nosotros, real o irreal, de nosotros mismos o de la sociedad en general, como le pasó a Marilyn Monroe, quien fue maltratada por su madre que también tenía problemas mentales y violada por un amigo de su madre con el que la dejó en custodia o abandonada a la edad de 9 años, lo que trastornó su mente y la llevó a vivir casi alcoholizada, peleada con casi todo el mundo, famosos eran sus celos por Liz Taylor, y muerta a la edad de 36 años por sobredosis de barbitúricos que usaba para calmar el dolor que le causaba su interior rabia y tristeza. Igual que Jim Morrison, el cantante de The Doors, quien fue maltratado toda su niñez por su madre, dictadora, lo que le llenó de rabia y le llevó a la cárcel por sus continuas broncas. Famosas eran sus peleas por celos con su mujer y también le llevó a buscar elevadores de autoestima en toda clase de drogas, cosa que le produjo la muerte a la edad de 27 años, entrando en el selecto y triste club de los 27. Hay muchos más ejemplos, pero dejo para ustedes que investiguen la niñez sentimental y madurez social de los que han muerto suicidados. Y las personas que tuvieron muchos más sentimientos malos en su glándula pineal, personas que tuvieron más mala niñez, personas que fueron muy castigadas de niños, fueron de las que más daño hicieron de adultos. 3 ejemplos. Hitler, a quien todos conocemos, fue brutalmente maltratado en su niñez por su padre, con un palo con lo que pillara a mano, padre de ascendencia judía, y de ahí quizás su odio a los judíos, por el odio que sentía por su padre por castigarle. Y por miedo a más castigos, ya que fue castigado por no ser perfecto como quería su padre, se hizo perfeccionista, sin darse cuenta, inconscientemente, lo que le convirtió de adulto en maniático y racista, en obsesionado, en su caso, por la perfección humana, y de ahí que buscara la utopía de la raza perfecta, la raza aria, asesinando a los que no creía perfectos. Andrei Chikatilo, psicópata, quien asesinó a casi 50 personas, fue repetidamente maltratado por su madre de niño porque, entre otras cosas, se orinaba en la cama. Incluso lo amenazaba con que iban a venir los vecinos y se lo iban a comer. Cualquiera no se llena de miedo y de odio, y sus paranoias o delirios mentales, sus crisis, le llevaron a que él se comiera a los otros antes de que los otros se lo comieran a él. O a Eileen Wuornos, la prostituta que mató a 7 hombres mientras se prostituía y quien fue abandonada por su madre por problemas mentales, quedando al cuidado de sus abuelos que la maltrataron, pues la abuela era alcohólica y el abuelo, hombre, la violó muchísimas veces siendo niña. Incluso su hermano la violó. Cualquiera no se llena la pineal de odio contra los hombres. ¿Por qué unos días nos levantamos bien, sin crisis, y otros mal, en crisis, o como dicen, con el pie izquierdo? Primero, porque unos días nos trataron bien, lo que introdujo sentimientos buenos en la pineal, y otros días nos trataron mal, metiendo en esa glándula sentimientos malos. Y segundo, porque esta glándula pineal, como dije antes, es el órgano físico del cerebro con el que sentimos despiertos ante hechos reales o imaginados y con el que sentimos al soñar durmiendo, ya que en ambos casos, despiertos o durmiendo, siempre sentimos algún sentimiento, por lo que los datos tienen que pasar por esa glándula pineal, por esa biblioteca sentimental, para recoger un sentimiento. Si no fuera así, seríamos robots, y no lo somos precisamente porque tenemos sentimientos. O sea, y espero no liarme, sería algo así. Los datos entran, por ejemplo, a través de la vista viendo una película de tiburones,
pasan por la pineal para recoger un sentimiento, el que sintamos en ese momento, y salen de la pineal por los neurotransmisores hasta el visualizador de imágenes. Yo lo llamo así porque no soy neurólogo. Y luego van a la memoria, donde se almacena todo lo vivido. Pero antes, este visualizador envía esos datos a otro órgano al que yo llamo procesador de datos, el que razona, el que se hace preguntas y se da respuestas. Procesador que envía ese sentimiento a nuestro sistema nervioso, por lo que nuestro cuerpo mental y físico actuará sentimentalmente como le diga ese sistema nervioso. Por ejemplo, con el miedo. El corazón se oprime, envía menos sangre al cuerpo y menos oxígeno a los pulmones, y entonces sentimos el pecho encogido y el nudo en el estómago, comenzando la taquicardia buscando más aire. Para mí así funciona el dolor sentimental. Y como dije, eso ocurre estando despiertos, con datos reales o imaginados, y durmiendo, cuando soñamos. Pero soñando, los datos salen de la pineal reflejados por el agua que contiene como alucinaciones, porque esa glándula, al dormir, suelta una molécula llamada dimetiltriptamina, DMT, que es un alucinógeno. Dicen que es la droga más fuerte que existe y que es el neurotransmisor encargado de llevar esos datos de la glándula pineal a dicho visualizador para soñar. Por lo que, al estar drogado ese neurotransmisor por la dimetiltriptamina, soñamos como alucinaciones. Y por eso, cuando despertamos, sobre todo de forma brusca, muchas veces lo hacemos como drogados, como no sabiendo ni quiénes somos, porque todavía estamos usando los restos de esa dimetiltriptamina. Dimetiltriptamina que, oh casualidad, va desapareciendo por el fluoruro, cosa que descubrió una científica de la Universidad de Surrey, en Inglaterra, en 1990. Y quizá por esa falta de DMT no recordemos los sueños. Droga, la dimetiltriptamina, que también existe en la naturaleza, a la que llaman molécula de la felicidad, como en la mezcla de varias plantas llamada ayahuasca, y que mucha gente usa para colocarse, para drogarse, para entrar en éxtasis o en trance y así ver el pasado o el futuro, otras dimensiones, hacer viajes astrales, místicos, etc. Es decir, lo también alucinante es que despiertos esa pineal está cerrada, pero durmiendo se abre y por eso soñamos con total libertad de sentimientos, aunque alucinaciones por la dimetiltriptamina. A ver, no es que desaparezca esa costra, sino porque la misma dimetiltriptamina es un potente neurotransmisor capaz de atravesar esa calcificación, como pasa con los rayos X, que atraviesan el cuerpo para ver los huesos sin que desaparezcan la piel o los músculos. Y por esa libertad soñando, la glándula pineal usa el sentimiento que toque esa noche, que puede ser diferente al que sentimos cuando ocurrió el suceso. Igual que de niños unos días nos hacían sentir unos sentimientos y otros días otros. O sea, si un lunes sentimos miedo viendo una película de tiburones, soñando podemos ver ese dato de los tiburones como alucinaciones por la dimetiltriptamina, pero con distintos sentimientos. Y esos sentimientos con los que soñamos son los que sentimos al despertar. O sea, que no soñamos durmiendo lo vivido despiertos, sino que vivimos despiertos lo soñado durmiendo, hablando de sentimientos. Por eso, cuando estamos bien, sin crisis, sentimos sentimientos buenos, aunque no nos hayan hecho nada bueno. Y cuando estamos mal, en crisis, sentimos sentimientos malos, aunque no nos hayan hecho nada malo. Y si nos hacen algo malo real, por ejemplo una infidelidad, lo natural es sentir tristeza, aunque como la naturaleza es sabia, nos puso lágrimas en los ojos para que llorando se nos pase esa tristeza, y luego decidimos qué hacer con la relación, tristes por haber sido traicionados, aunque tranquilos. Pero como tenemos sentimientos malos en la pineal, en crisis nos enfadaremos, reprocharemos y amenazaremos con el castigo, lo mismo que hacían con nosotros
en la niñez. ¿Para qué soñamos? Según mi teoría, para conseguir soñando lo que queremos y no conseguimos estando despiertos, pasado o futuro, y así despertar al día siguiente más alegres. Por ejemplo, se murió un ser querido sin decirle te quiero, cosa que nos entristece despiertos, pero una noche soñamos que cumplimos nuestro deseo, decirle te quiero, y eso nos hará despertar más felices, pues hemos conseguido lo deseado. O no podemos irnos de vacaciones por tener mucho trabajo, despiertos, pero soñando sí lo podemos conseguir, lo que nos hace felices y despertamos alegres por el bonito sueño. Un ejemplo más. El americano llamado Indio Larry dijo que soñó o vio con su tercer ojo una moto con chasis de cadena, moto que, semanas después, hizo realidad él mismo despierto porque recordó su sueño. O Salvador Dalí, quien también dijo que soñó con relojes derretidos, pintura que hizo después despierto. Para eso sirven los sueños, para darnos la vida que queremos de verdad, pasada o futura, y así despertar al día siguiente más alegres. Es decir, al igual que dormir nos hace recuperar fuerzas, soñar nos hace recuperar alegría. En resumen, la glándula pineal es como una fábrica de crear alegrías soñando. Pero como de niños nos castigaban por nuestros actos malos, haremos soñando lo que no hacemos despiertos por nuestros aparentes actos malos de adultos, o sea, castigarnos. Por ejemplo, una noche soñamos que tenemos un problema y usamos en la mezcla del sueño un sentimiento malo como el miedo que sentíamos cuando nos castigaban de niños. Soñaremos que todo nos sale mal y despertaremos tristes, miedosos y ansiosos, lo mismo que sentíamos de niños cuando nos castigaban. Aunque, como también y por suerte tenemos sentimientos buenos porque a veces se portaron bien con nosotros en esa niñez, y de ahí el síndrome de Estocolmo que padecen casi todos los hijos castigados en su infancia, pues eso, como a veces también se portaron bien con nosotros, a veces soñamos cosas buenas. El mismo ejemplo, una noche soñamos que tenemos ese problema, pero usamos en la mezcla del sueño un sentimiento bueno como el amor. Soñaremos que todo nos sale bien y tendremos un buen despertar, alegres, positivos, tranquilos y vencedores, y con la cabeza libre para razonar bien. El problema está en que como no conocemos la relación de nuestro malestar en crisis con los malos sueños de esa noche, las llamadas pesadillas, ni tampoco lo relacionamos con los castigos recibidos en la niñez, castigos por los que conocimos la tristeza, el miedo, la rabia, la maldad, etc., al final sentimos que son los demás los que nos ponen mal con sus actos, aunque sean simples bromas. Actos que tienen como premio más castigo, continuando la cadena del castigo. Ojo, nuestros padres no son culpables por tratarnos mal en la niñez, ya que ellos nos quieren de verdad y hacen eso creyendo que es lo correcto para que seamos buenos. Ellos solo siguen los pasos educativos sentimentalmente de los que conocían y conocen el funcionamiento de la glándula pineal, secreto que no han revelado a nadie y que planearon y continúan ejerciéndolo este complot humano. Secreto que ya conoce el gobierno estadounidense, quien también lo usa en su beneficio para conseguir un nuevo orden mundial, enseñando buenos valores a los niños como el amor a la libertad, donde todo el mundo pueda convivir en paz, el amor al trabajo, así son los más ricos, y el amor a su patria. Defienden antes a su patria que a Dios, y por eso les gusta tanto las armas y las guerras, en películas y en la realidad, para defender a su patria, lo que les hace tener el ejército más poderoso del mundo, pues dedican su tiempo a investigar más sobre armas que sobre Dios,
porque de niños se les introdujeron en su glándula pineal más amor por su patria que por Dios, ya que por todas partes, casas, colegios, esquinas, edificios del gobierno, uniformes, películas, etc., siempre se ve la bandera de su país. Cosa que en el nuestro lo que vemos son crucifijos. Y por eso nosotros amamos más a Dios que a nuestra patria. Y los masones, quienes también conocen este secreto y por eso educan a sus hijos sin castigos. Y esos niños de adultos suelen ser médicos como Santiago Ramón y Cajal, ingenieros como Henry Ford, el inventor de los coches Ford, científicos como Einstein, astronautas como Neil Armstrong, escritores como Víctor Hugo, humoristas como Cantinflas o presidentes de países como Estados Unidos, como George Washington, que también era masón. Todos líderes en sus países y en su trabajo, toda gente con la mente abierta, toda gente que no fue castigada en su niñez. Cosa que no ocurre con la mayoría de los humanos, que sí usan el castigo. De hecho, somos los únicos seres vivos de la Tierra que castigamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque para los demás seres vivos de la Tierra no existe la maldad y por lo tanto no existe el castigo, solo vivir. ¿Y son o no son felices? Felicidad que no tenemos la mayoría de los humanos porque nosotros sí creemos en nuestra propia maldad y por eso no hay paz en la humanidad. Porque de adultos usamos los sentimientos malos que aprendimos en la niñez al ser castigados. ¿Y quién ha predicado, predica y predicará, si nadie la para, el castigo? La religión. Sí, con la Iglesia hemos topado. Por eso tienen en sus símbolos y desde la antigüedad la piña o el tercer ojo señalando a la glándula pineal, el ojo de la sabiduría, porque ese conocimiento sobre el funcionamiento de la pineal, este secreto, lo han usado y siguen usando en su beneficio, traicionando a los demás humanos para tener poder y riquezas, para dominar nuestra vida, ya que cuantos más sentimientos malos tengamos en la glándula pineal, cuantas más veces nos hayan castigado en la niñez, cuanto más desgraciados seamos, más la necesitaremos. Y más. Y mucho más. Así consigue la religión dominar nuestras vidas. Primero, obligándonos de niños a amar a su Dios, inventado, ya que nuestros verdaderos dioses son nuestros padres, pues así nos traten estos en la niñez, así viviremos de adultos. De hecho, dice la religión que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, que nos parecemos a Él. Y en realidad, ¿a quién nos parecemos? Y segunda forma para dominarnos es obligando a nuestros padres, contaminados también por su sagrado libro lleno de castigos, a castigarnos en la niñez por nuestra aparente maldad, lo que nos baja la autoestima, nos hace creer que no servimos, nos hace sentir maldad en nosotros y en los demás, y nos hace peleones por la rabia que sentimos por esos castigos, y así defender de adultos, a rajatabla si es necesario, las normas de ese Dios al que amamos. Tanto es así que tengo una estadística que dice que donde la religión tiene más poder es donde más se obliga a los niños a aprender sus normas religiosas, lo que nos hace dependientes de ese Dios pidiéndole cosas que nadie nos puede dar, dándole las gracias por todo lo bueno que nos pase y de lo que nos pase mal nosotros somos los culpables, porque el niño se cree todo lo que le digan, y más cuando el mundo que le rodea le dice lo mismo. Sin embargo, donde más se reza es donde peor se vive, con miseria, guerras, terrorismo y asesinatos, sin libertad de expresión ni de casi nada, sobre todo sin libertad para la mujer. De hecho, en todas las religiones el Dios superior siempre es macho y de ahí quizás el machismo.
con mucha tristeza, pero con muchas iglesias. Iglesias donde el lujo no escasea. O sea, que no hay misterio de la fe. No por misterio de la fe creemos en Dios, sino por creernos una preciosa historia para niños con la que nos bombardean la pineal durante toda nuestra niñez, etapa vital en la que nos creemos todo. Y por ese amor a Dios y por estar cerrada la pineal de adultos, ese tercer ojo, parecemos ciegos al no ver la mentira de la religión cuando predica el amor, pues desprecia a dos humanos del mismo sexo que solo quieren amor. Y por esas dos razones, el amor a Dios y la pineal cerrada, permitimos que el gobierno haga recortes a todo el mundo menos a la iglesia, donde solo viven unas estatuas de madera con caras tristes para darnos pena. Permitimos incluso que no se le cobre el IBI por sus bienes que no sean de culto, que son muchos. Impuesto que paga todo el mundo o le embargan la vida. Impuesto que, si lo pagase la Iglesia Católica, algo ayudaría de verdad a los humanos que viven mal. Pero no, el sistema no puede cambiar. Encima hay un político católico que dice que ahora es una irresponsabilidad hacer pagar a la Iglesia ese impuesto de bienes inmuebles por la función social que hacen. Labor que puede hacer cualquier ONG, gratis, millones de voluntarios que desean ayudar y quizás con más corazón pues ayudar sube la autoestima. Porque de la Iglesia jamás sale un euro, pues perdería su poderío. Igual que de políticos, a los que tampoco se les quita su pensión vitalicia, cosa incompatible en los demás humanos teniendo otro trabajo, como recorte para salir de la crisis porque ellos también viven en lo alto del sistema piramidal, donde los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Y como fueron educados por la misma Santa Madre Iglesia, muchos roban, aunque con guante blanco. Despilfarran. Se gastan nuestro dinero en sus caprichitos. O con sus amigos, nobleza, millonarios, constructores, farmacéuticas, abogados, banqueros, etc., quienes también roban porque también fueron educados por la misma religión. Quien nos roba un punto de nuestra autoestima desde que nacemos, echándonos agua fría en la cabeza para limpiar o lavar el pecado original, cosa que va en contra de la naturaleza, porque el sexo es lo único imprescindible para que una especie no se extinga. Pero a ellos les dan igual nuestros sentimientos, pues viven despreocupados de las necesidades de la población, la mayoría de humanos, porque si tienen algún problema, no hay problema, pues tienen de su lado a dos fieles protectores. La justicia, ciega para que no vea sus chanchullos, y la policía, que en lugar de pegarles a ellos por gobernar mal, nos pegan a nosotros por querer vivir en paz. Y por ese amor a Dios y la pineal cerrada permitimos también que los clérigos sigan destrozando nuestros sentimientos, violando niños sin que vayan a la cárcel, o prohibiendo los preservativos y el aborto, ellos y sus acólitos poderosos, diciendo que para quitar la vida solo está Dios, aunque venga deforme el feto. Hipocresía que no vemos por estar cerrada la pineal, ya que no recordamos que cuando alguien es condenado a muerte, allí está el cura para que el reo se arrepienta de sus pecados antes de la ejecución, admitiendo así que no solo Dios quita la vida, sino quien quiere y puede, como el gobernador de California, quien con su firma autorizó la ejecución de varias personas. Para mí prohíben el aborto porque cada nacimiento es dinero para los de su casta, pues por todo les pagamos. Partidas de nacimiento, inscripción en el registro civil, bautismo, primera comunión, confirmación, boda, medicinas, pleitos, etc. Prohibiendo también el divorcio, porque a la religión el divorcio no le da dinero, cosa que sí le da la muerte, ya que cobra la voluntad como los curanderos por las misas y remisas a los difuntos. También le permitimos que sigan castigando a los que creen malos, sin que nadie se lo prohíba,
igual que han hecho todas las religiones que en nombre de su Dios torturaban y mataban a quienes se les daba la gana, como nuestra famosa Inquisición, quien también en nombre de su Dios inventó más formas de torturar y matar que nadie, y a cuyo jefe aún besamos su santa mano en actitud sumisa. Y aún permitimos a las religiones que sigan amenazando, gritando a los cuatro vientos que el humano es malo, que es pecador, para tenernos asustados con el miedo al infierno, inventado porque el infierno simplemente es vivir desgraciado en esta preciosa tierra. Y por ese amor a Dios, imposible de quitar de la glándula pineal por estar cerrada, el gobierno cuanto más religioso, más dinero regala a la iglesia. O se lo regalamos nosotros mismos en la casilla de nuestras nóminas o en la cestita de sus misas. Y así los clérigos viven y vivirán eternamente como verdaderos dioses, como llevan haciendo desde siempre. Es decir, esto no es dominar. O sea, que creer en algo para después de la muerte puede ser bueno, para no perder esto tan bonito que es vivir. Pero para eso no hace falta la religión, verdadera parásita de los humanos, sino llegar a viejo habiendo vivido toda la vida feliz, con sentimientos buenos en tu glándula pineal, amando a todo el mundo y siendo amado por todo el mundo. Para finalizar, hace casi 2500 años, vergüenza me da decirlo, Pitágoras dijo algo parecido: si no educamos bien a los niños, nunca dejaremos de castigar a los adultos. Pero nadie le hizo caso y aquí seguimos, 2500 años después, castigando a los niños y castigando a los adultos. Es decir, que si no cortamos esta cadena, la verdadera raíz del mal, cosa fácil de conseguir simplemente dejando de ir a sus iglesias mientras sigan predicando el castigo que nos hace desgraciados. Como decía, si no cortamos esta cadena, la maldad continuará por los siglos de los siglos. Y ya es hora de cortar esta cadena que lleva con los humanos desde la época de Caín, quien mató a Abel por celos. Así que debemos adelantar nuestras mentes para nunca más castigar a nuestros hijos o abrir la pineal para quitar de los adultos los sentimientos malos que les obligan a castigar a los niños. Porque los niños no son malos, aunque hagan cosas malas. Simplemente son niños que quieren aprender todo. Y ahí están los educadores, los padres, para enseñarles lo bueno, como el amor con amor, como predica la naturaleza, o lo malo, como el odio con castigos, como predica la religión. En fin, siento no tener mejores medios de trabajo, pero encantado de hacerlo con los que tengo. Muchísimas gracias.